Nosotros creemos que Cristo pagó por nosotros, ¿verdad? De tal manera que tanto los pecados de del Antiguo Testamento como los del Nuevo Testamento, ambos recayeron en Cristo Jesús. Por esa razón, y esta es la última pregunta, por esa razón hubo un personaje que dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién dijo eso, hermanos? Juan el Bautista. Por eso es que nosotros hoy día, los bautistas, creemos en el mensaje de que Cristo pagó por nuestros pecados. Bueno, eso sí, hoy sí ya nos recordamos la clase. Y allí habían algunos ejemplos que yo les puse y creo que por aquí estábamos. Tenemos ahora que los profetas del Antiguo Testamento escribieron sobre los sufrimientos del Mesías. Algo hablamos, pero vamos a entrar un poco más en detalle hoy, hermanos, solo que no hemos orado y vamos a orar hoy que vamos a entrar a la clase. Dios amado, te damos gracias por el privilegio que tenemos nosotros, tu pueblo, para estar aquí reunidos esta mañana aprendiendo de tu palabra. Gracias, mi Señor, porque cada uno de mis hermanos tuvo en su corazón el propósito y el deseo de estar esta mañana y pudieron vencer obstáculos, pudieron hacer el sacrificio, el esfuerzo, y aquí estamos, mi Señor. Muchas gracias. Yo te ruego que bendigas a todos, porque todos pudimos vencer. Y aquí, oh Dios, tenemos la dicha y la bendición de estar reunidos para aprender de tu palabra. Gracias, mi Señor, porque hoy también está nuestro hermano Juvencio, por quien hemos estado clamando a ti, para que tú, oh Dios, puedas hacer la obra de sanidad en su cuerpo. También gracias porque ya nuestro hermano pastor está mucho mejor de su estado de salud. Gracias, mi Señor. Y así a todos los demás hermanos que han pasado momentos difíciles por enfermedad, nosotros te agradecemos, Padre amado, porque sabemos que solamente con tu ayuda nosotros podemos vencer. Ahora que ya vamos a estudiar tu palabra, queremos, oh Señor, que tú nos ayudes para que podamos entender o discernir tu palabra. Amén. Que tu Espíritu Santo nos explique, nos ayuda y que nos convenza de todo, oh Dios, lo que vamos a estudiar. En el nombre glorioso de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Amén. Los profetas del Antiguo Testamento. Entramos, hermanos, al Salmo 22. Salmo 22. Y aquí vamos a comenzar en el Salmo 22. Leo, hermanos, este pasaje, ustedes me ayudan con los otros. El Salmo 22 nos dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo:
se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. Yo no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He aquí derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como era, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de milagros, de malignos. Horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Dejamos hasta ahí. Quiero decirles, hermanos, que la descripción que hace el salmista es una descripción profética del padecimiento de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y es que si nosotros tenemos la idea en nuestra mente acerca de lo que es el sacrificio de los corderos en el Antiguo Testamento, podemos nosotros entender que había un padecimiento. Podemos entender que había algo terrible que ocurría, porque aquellos animales debían morir y debían derramar su sangre y debían ser inmolados y debían ellos al final ofrendar su vida. En realidad, hermanos, un sacrificio implica muerte, y en el Antiguo Testamento eso era lo que ocurría. Aquí tenemos nosotros ahora a David, el rey David, proféticamente describe todo el padecimiento de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador, quien fue sacrificado en expiación por nuestros pecados. O sea que para que haya expiación hay un sacrificio, y ese sacrificio constituye dolor, sufrimiento y una serie de cosas que nosotros debemos entender. Para que nos quede esto más claro, yo voy a pedir que me ayuden con esta otra lectura, Isaías 53, 4 al 8. ¿Qué dice Isaías 53, 4 al 8, hermanos?
Amén. Fíjense, hermanos, que la narración del profeta Isaías, yo considero de que es una de las profecías que describen con más detalle lo que fue el sufrimiento de Cristo Jesús. Fíjense que dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Y luego dice ahí, y como oveja delante del que los trasquila, de los trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Todos nosotros, hermanos, podemos ver acá cómo el profeta está describiendo una y otra vez el sacrificio doloroso de Cristo Jesús. Y en el verso 8 tiene una frase que todos nosotros debemos considerar muy bien: porque fue cortado de la tierra de los vivientes. ¿Qué le ocurre cuando una persona ha sido cortada de la tierra de los vivientes? Ha muerto. Y dice: y por la rebelión de mi pueblo, ¿qué le pasó? Fue herido. Por la rebelión de mi pueblo fue herido. Entonces, nosotros podemos ver, hermanos, que el proceso de la expiación fue completado en Cristo Jesús. Él pasó todo el proceso. Por ejemplo, cuando ustedes escuchan el canto de la Vía Dolorosa, hay una descripción de todo lo que Cristo fue padeciendo y sufriendo en los momentos finales. Y en estos momentos finales, nosotros podemos ver que Él fue cortado de entre los vivientes. Y además dice que por la rebelión de su pueblo, ahí en esta rebelión de su pueblo va la rebelión de cada uno de nosotros, hermanos. Va nuestro pecado, y por eso dice que Él fue herido. De tal manera entonces que el proceso de la expiación concurre en muerte. O sea, de que hay que completar lo que es la paga del pecado. En realidad, hermanos, una de las cosas que a lo mejor veamos hoy más adelante, nosotros vamos a llegar a concluir en algo. Nuestro pecado, hermanos, no se quedó sin castigo. El pecado de los antiguos en el Antiguo Testamento no se quedó sin castigo. Tuvo que haber muerte, la muerte de Cristo Jesús. Entonces, no es el hecho, hermanos, de que Dios, como nosotros aquí venimos y aceptamos a Cristo, vaya, entonces ya no hay problema, no va a haber muerte. ¿Cómo no? Sí la hubo. El pecado, hermanos, lo que es en realidad la paga del pecado ha sido cumplida, completamente cumplida. Mi pecado, hermanos, no se queda sin castigo. Mi pecado ha sido ya pagado, ha sido cubierto. Jesucristo ya murió. Por eso dice Isaías que
que él fue cortado de la tierra de los vivientes, fue muerto. Y también dice que por la rebelión de su pueblo, él fue herido. Entonces, hermanos, esa situación es tremenda. Por eso es que los profetas del Antiguo Testamento, uno y otro, está describiendo la muerte de Cristo Jesús y sus sufrimientos. Ayúdenme por favor con esta otra cita. Zacarías 12:10, la parte final, Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y orarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Dice Zacarías, y mirarán a quién, mirarán a mí. ¿Y qué pasó? ¿A quién traspasaron? ¿A quién traspasaron? ¿Saben qué ocurrió con Cristo Jesús cuando estaba en la cruz del Calvario? Dice que vino uno de los soldados, tomó una lanza y traspasó el costado. Él con la lanza fue y lo clavó en el costado de Jesús. Eso ya estaba dicho, ya estaba profetizado. ¿Y ustedes creen que eso era para hacerle cosquillitas ahí en las costillas, hermanos? Para asegurarse que estaba muerto. Fíjense que en realidad, hermanos, no fue ninguna cosquillita la que le hicieron a Jesús. Fue una lanza que traspasó su costado. Traspasó su costado. Y esto es tremendo, hermanos, terrible. Porque dice, mirarán a mí a quien traspasaron. Veamos Lucas 24, 26 y 27, por favor. Amén. Acá nosotros estamos frente a las palabras de aquel extraño que acompañó a unos discípulos de Jesús que iban camino a Emaús. Y ese extraño era Jesús. Y él está ahora recordando algunas palabras. Dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las cosas, las escrituras, lo que de él decían. Jesús estaba explicando, miren, no dijo Isaías que mas él herido fue por nuestros pecados. No dijo David, mirarán a aquel que Zacarías, perdón, mirarán a aquel que traspasaron. Y así uno a uno se fue explicando y dice que comenzando desde Moisés, refiriéndose desde Génesis, toda la Biblia él fue mostrando uno a uno los diversos pasajes que de él hablan y de su sacrificio. Entonces, hermanos, cuando nosotros consultamos la palabra de Dios, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, vamos a llegar a una conclusión. Jesucristo, el Cordero de Dios, fue inmolado. Él fue traspasado, Él fue herido, Él fue despreciado, Él fue insultado, Él fue abofeteado, Él fue herido y Él dio su vida en expiación
por nuestros pecados. Entonces, yo quisiera que tengamos claro una cosa. Nuestros pecados recibieron justa retribución. Nuestros pecados fue cumplida la sentencia de muerte, porque recayó en nuestro amado Salvador Cristo Jesús, quien es el Cordero perfecto de Dios. Y al haber derramado su sangre, nuestros pecados fueron limpiados. Amén. Diferente que en el Antiguo Testamento, que los pecados eran cubiertos. Y ya explicábamos que el que fueran cubiertos tenía dos propósitos. Uno de ellos, hermanos, era de que el pueblo entendiera los conceptos de lo que significaba el sacrificio, que tenía que haber muerte, tenía que haber derramamiento de sangre para que pudiese haber remisión de pecados. Tenía que haberlo. Y la otra, hermanos, era de que el pueblo de Israel debía cumplir obedientemente con todo lo que Dios mandaba a través de su palabra. Eso tenía que ser. Por ejemplo, Abraham, se da testimonio de él, de que él fue justificado porque él creyó. Y como él, hermanos, otros fueron justificados porque creyeron en el mensaje de Cristo. Y como dije hace un rato, estos habitantes de Israel, todos los del Antiguo Testamento que fueron salvos, ellos creyeron que Jesucristo iba a morir por sus pecados. Ellos creyeron en la promesa de Dios. Y ahora nosotros, hermanos, somos salvos porque creemos que Cristo murió por nuestros pecados. Bueno, hay más textos ahí, pero vamos a dejarlos. Ese breve comentario, hermanos, que ustedes tienen ahí, se refiere a algunos que tuercen las Escrituras y están enseñando, hermanos, cosas que la Biblia no dice. Por ejemplo, hay quienes dicen que Cristo vino para instaurar su reino. Y como no pudo instaurar su reino, entonces cambió el concepto para convertirse en Salvador. Hermanos, esa es pura mentira, puro invento. Nosotros lo que creemos es que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso es lo que nosotros creemos, y eso es lo que la Biblia dice, ¿verdad? Bueno, la expiación, hermanos, es el tema principal del Nuevo Testamento. La expiación es el tema principal del Nuevo Testamento. Y aquí, hermanos, quiero decirles que allí he puesto unas referencias, que hay 175 referencias a la expiación en el Nuevo Testamento, lo cual significa que uno de cada 44 versículos habla sobre la expiación. Estos datos, hermanos, están basados en la versión King James, de la versión inglesa, pero nosotros debemos de considerar cómo el tema de la expiación está inmerso en el Nuevo Testamento, porque la expiación, hermanos, es el tema principal. Vamos a ver algunos pensamientos sobre eso. Primero, la expiación, hermanos, fue la razón de la encarnación. En el Evangelio, según San Marcos, capítulo 10, verso 45, dice: porque el Hijo del Hombre no vino
Y ahí dice más adelante, y para dar su vida en rescate por muchos. Vean esta segunda parte, para dar su vida en rescate por muchos. Jesucristo, hermanos, no vino para ser servido. Él no vino para otra cosa. Él vino para dar su vida en rescate por muchos. Lo que Jesucristo, hermanos, vino a hacer era a dar su vida. Saben, hermanos, que en diferentes palabras el Señor Jesucristo estaba hablando de que Él venía para dar su vida. Y Él vino y dio su vida. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué dio su vida Cristo Jesús? Era para rescatarnos, hermanos. Era para rescatarnos. Nosotros podemos meditar en la condición que cada uno de nosotros tenía antes de venir a Cristo Jesús. Nosotros los cristianos, antes de venir a Cristo Jesús, nuestra condición era de condenación. Estábamos condenados, estábamos perdidos. Realmente había una sentencia que estaba dictada sobre nosotros y era que había una muerte. Nosotros estábamos condenados a muerte por el pecado que había en nosotros. Pero Cristo, hermanos, vino y Él murió por cada uno de nosotros. Él murió, Él dio su vida. Él hizo expiación de nuestro pecado. Él se hizo cargo de nuestros pecados. Y luego Él fue a la cruz del Calvario. Él murió y Él pagó por nuestros pecados. Veamos unas dos citas de estas que tenemos ahí, por favor. Juan 12:27, hermanos. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame a esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Amén. Dice, más para esto he llegado a esta hora. ¿Para qué, hermanos? Este era un momento, hermanos, en el cual Jesús estaba anunciando que Él iba a morir. Estaba anunciando el momento triste y doloroso de que Él iba a morir. Y Él dice, para esto he venido. ¿Para esto? ¿Para qué? Para morir, para dar su vida por cada uno de nosotros. Veamos primera de Timoteo 1:15. Dice el apóstol que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice Pablo, yo soy el primero y yo el segundo, hermanos. Es que el primero ya está ocupado. Así es que yo soy el segundo, hermanos, de los cuales yo soy el segundo. Entonces, la venida de Cristo, hermanos, cumple con ese propósito anunciado desde antes de la expiación por nuestros pecados. Veamos otro aspecto. La expiación es el corazón del evangelio que predicamos. La expiación es el corazón del evangelio que predicamos. Cuando nosotros, hermanos, vamos para predicar el evangelio, vamos en busca de las almas por las calles, no podemos nosotros anunciar el evangelio sin tener que decir, mire, Cristo dio su vida por nuestros pecados. Cristo murió por los pecados suyos y míos.
Nosotros, hermanos, no podemos, no hay evangelio sin la muerte de Cristo Jesús. No podemos nosotros. Por eso dice aquí que es el corazón, es la idea central, es el punto fundamental del evangelio, la muerte de Cristo Jesús. Entonces, la expiación, hermanos, es eso. Dice 1 Corintios 2:2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Dice Pablo que él se propuso no saber otra cosa. Él no quería saber otra cosa. Él quería saber de Cristo y a Cristo crucificado. Yo a veces pienso, hermanos, de que lo que el apóstol Pablo les estaba diciendo a los corintios era como decirles: mire, a mí no me vengan aquí con problemas, con líos o con chambres. Aquí vamos a hablar de Jesucristo crucificado. El mensaje del evangelio es Jesucristo crucificado, muriendo por nuestros pecados. Ayúdenme con la cita de 1 Corintios 15, 1, 3 y 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Amén. Que Cristo Jesús fue crucificado y murió conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras. Cristo murió conforme a las Escrituras. Entonces, hermanos, yo quiero que cada uno tenga ya bien claro en su mente, mire, el corazón del evangelio que nosotros predicamos es la expiación de Cristo Jesús. Número 3, la expiación, hermanos, será el tema central del canto en el cielo. Amén. Sabe que en el cielo vamos a cantar, hermanos, y tenemos que ensayar ese canto, hermanos. Tenemos que ensayar ese canto. Dice Juan en Apocalipsis 5:9, y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. El coro, hermanos, que se cantará, que nosotros vamos a cantar. ¿Quiénes de los que están aquí son parte de este coro, hermanos? Amén. Qué maravilloso. Los que no levantaron la mano, les invitamos a incorporarse al coro celestial, hermanos. Fíjense que este coro solo va a cantar un himno, hermano. No se preocupen que vamos a estar ahí ensayando un montón de himnos. Uno solo vamos a aprender. Uno solo. Digno es el Cordero. Ahí dice, hermanos, porque fuiste inmolado. ¿Sabe qué es eso? Está refiriéndose a la expiación de Cristo Jesús. Entonces, en ese coro, ahí vamos a participar cantando este himno. Luego, tenemos otro aspecto acá, otro punto que dice la necesidad de la expiación de Jesucristo. La necesidad de la expiación de Jesucristo. El Señor Jesucristo habló de su muerte como algo que era necesario. Era necesario. Jesucristo así lo abordó y nosotros debemos considerarlo así. Y dice ahí en Juan 3, 14 y 15, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo dijo que era necesario
el sacrificio. Esto, hermanos, me recuerda que una vez Pedro trató de persuadir a Jesús para que no fuera a la cruz del Calvario. Y yo puedo imaginar a Pedro diciéndole ahí: mira, maestro, yo creo que no es necesario que vayas. Nosotros creemos en ti, Señor. Nosotros estamos convencidos de tu mensaje. No es necesario. ¿Sabe qué dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. ¿Por qué le diría esas palabras tan duras? ¿Saben, hermanos? Pedro no estaba totalmente claro y consciente de lo que él pedía. Era necesario, absolutamente necesario, que Cristo fuera a la cruz del Calvario. Yo quiero preguntarles, hermanos, si Cristo Jesús no hubiese ido a la cruz del Calvario, ¿cuál sería el efecto en la humanidad? Continuaríamos condenados. ¿Sí, hermano? Satanás era el único que quería detener a Jesús de ir a la cruz. Por eso le dijo a Pedro. Eso es correcto. Satanás estaba interesado en evitar que él fuera, pero era porque Satanás ya estaba viendo venir su derrota. Sin embargo, Pedro, hermanos, él no había comprendido lo que estaba hablando, y como él hablaba primero y después pensaba, entonces él no había considerado lo que ocurría, lo que allí estaba pasando. Por esa razón, cada uno de nosotros, hermanos, debemos tener en claro de que era necesario, y Jesucristo ahí lo recalca, hermanos. Y yo quiero que cada uno de nosotros le quede claro eso: era necesario. Mire, si Cristo no hubiese muerto en la cruz del Calvario, no habría expiación. No habría expiación. Y de no haber expiación, hermanos, nosotros estaríamos en nuestros pecados. Y qué triste sería, hermanos, en nuestros pecados. Y una sentencia sobre nosotros. Yo creo que ya Dios habría comenzado a cobrar, hermanos, y mucha gente muriendo por eso. Vean esto: sus terribles sufrimientos indican que era necesario. ¿Por qué otra razón permitiría el Padre que su querido Hijo sufriera un trato tan barbárico? La muerte expiatoria de Cristo revela dos grandes verdades con respecto a Dios. La muerte expiatoria de Cristo revela dos grandes verdades. Fíjense que ya les va a parecer familiar esto, hermanos, porque ya lo hemos estudiado cuando hablábamos acerca de los atributos de Dios, y cuando veíamos el atributo del amor y lo contrastábamos con el atributo de su justicia. Dice que hay dos grandes verdades en la expiación de Cristo. Primero, dice que muestra la medida de su infinita santidad. Muestra la medida de su infinita santidad. Y dos, muestra la extensión de su infinito amor. Ahí tenemos dos cosas. Y por un lado, cuando estudiábamos los atributos de Dios, decíamos que Él, en su amor, y mucha gente de ahí se agarra y dice: no es posible que un Dios de amor venga a destruir a la humanidad. No es posible. Es un razonamiento totalmente ignorante de la palabra de Dios.
En su infinito amor, hermanos, Él tenía misericordia por el pecador y la tuvo y la demostró dando a su amado Hijo para morir por nuestros pecados. Pero en su santidad, en su justicia, Dios demanda que nuestro pecado sea castigado. Dios demanda que el pecado de la humanidad reciba su castigo, porque eso ya es una cosa que está dada. La paga del pecado es muerte. ¿Qué habría sucedido si Dios dice, estos hermanos de Cusca ellos ya recibieron a Cristo en su corazón, entonces ya no hay problema, así que quede ya sus pecados? Mire, allí podrá satisfacer su misericordia, su amor, pero no satisface su justicia. No satisface su justicia, porque entonces hay mis pecados. La justicia de Dios, hermanos, es que lo que está dicho se cumple. Y cada uno de nosotros ha pecado, y la paga del pecado es muerte. Dijimos hace un momento de que nuestros pecados no se han quedado sin castigo. No se han quedado sin castigo. Nuestros pecados ya fue pagada esa deuda. Cristo pagó por ellos. Cristo. Entonces, ¿cómo se satisface la santidad y el amor? ¿O cómo se satisface la justicia y la misericordia? Nuestros pecados fueron ya pagados. Ahora sí Dios puede decir, este hermano Rigo ya no lo voy a mandar al infierno, porque él, con todo y sus pecados, ahora Cristo ya pagó por ellos. Ya me doy yo por satisfecho. Esa deuda está saldada. Y el hermano Rigo es perdonado. Amén, hermano Rigo. Es perdonado. Y por lo tanto no debe faltar a la clase todos los domingos. Y por lo tanto debe de venir a la iglesia todos los días de culto. Y por lo tanto no debe olvidar el don precioso del canto. Y por lo tanto, después de esta clase debe cantar un himno. Bueno, hermanos, lo que pasa es que Dios ha podido satisfacer las exigencias de su justicia. Él ya satisfizo con la muerte de Cristo, por la muerte expiatoria de Cristo. Y por el otro lado, Él satisface su amor, por cuanto estos pequeñitos que Él amaba y que sigue amando, ahora son salvos, ahora son parte de su pueblo. Y estos pequeñitos un día estarán allá cantando y alabando a Dios. Por eso es que yo les decía, hermanos, tenemos que formar ese coro para preparar ese canto allá en el cielo. Rápidamente veamos estos puntos. Cristo murió para satisfacer la santidad de Dios. Cristo murió para satisfacer la santidad de Dios. Dios es santo y Dios odia el pecado. La paga del pecado es la muerte y la santidad de Dios demanda que el pecado sea castigado. Dios no puede ignorar el pecado, ya que esto sería contrario a su naturaleza. Dios no puede ignorar el pecado, hermanos. Dice Habacuc 1:13, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades
han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Para que Dios y el hombre pudieran volver a tener compañerismo, el hombre se debe acercar a Dios en santidad. Este hecho fue demostrado por los sacrificios levíticos del Antiguo Testamento. Esto veámoslos así rápido, hermanos. Levítico 17:11. Levítico 17:11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Ahora, ¿alguien encontró Hebreos 9:22? Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sin derramamiento de sangre no hay remisión, hermanos. No se hace remisión. Aquí están otros dos textos, hermanos. Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 2:28 y 29. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Letra B. Cristo murió para satisfacer el amor de Dios. Hablábamos primero de que Cristo murió para satisfacer la santidad de Dios. Ahora Cristo muere para satisfacer el amor de Dios. El atributo de amor es tal que Dios busca solo el mayor bienestar de la humanidad. Su amor es tan grande que Él debía compartir el castigo con y por el transgresor. El amor de Dios, hermanos, es intenso, porque de tal manera amó Dios al mundo. En la muerte expiatoria de Jesucristo se resolvió el gran dilema que Dios encaraba. ¿Cómo podía Dios amar al pecador y todavía castigar el pecado? Cristo es o fue la respuesta. Y aquí tengo este comentario, hermanos: suspendido en una cruz entre el cielo y la tierra, rechazado por los hombres, despreciado por Dios, Cristo pagó por completo la pena del pecado, satisfaciendo de esta manera todas las demandas de Dios y dándole la libertad de salvar al pecador. Esto que está ahí, hermanos, es la segunda estrofa de un himno que yo nunca no lo he podido escuchar ni una vez, pero escrito por esta señora que se llama Elizabeth Cecilia Cleffan. Es una mujer europea, me parece que de Escocia, y en el siglo XIX ella escribió este precioso himno que se llama Bajo la Cruz. Bajo la cruz. No le van a ver mucho sentido, hermanos, porque es una transcripción del inglés, pero la segunda estrofa dice: oh albergue feliz y protector, oh refugio dulce y probado, oh lugar de encuentro en donde el amor y la justicia del cielo se han encontrado. ¿Cuál para el santo patriarca que disfrutó de ese maravilloso sueño? Así brilla la cruz de mi Salvador para mí como una escalera que lleva al cielo. Piensa, hermanos, que esta mujer seguramente estaba pensando en Jacob,
que él una vez tuvo un sueño. Y en ese sueño dice que él miraba una escalera que llegaba hasta el cielo y que ángeles subían y bajaban. Entonces esa figura estaba en la mente de ella y dice que ella mira la cruz de Cristo como una escalera que lleva al cielo. Esa fue su inspiración. Yo pude encontrar allí una pista en MIDI y estuve escuchando y tratando de ver si lo podíamos cantar, pero no me fue posible, hermanos. Es precioso, precioso el himno, hermanos. Son como 4 o 6 estrofas. Esto es solo la segunda estrofa. Y esta mujer, hermanos, escribió varios otros himnos y tienen todos el ingrediente común. En todos ella se refiere al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y es que, hermanos, el sacrificio de la cruz del Calvario no debe ser borrado de nuestra mente en ningún momento. Siempre tenemos nosotros que estar pensando en el sacrificio de Cristo, lo que Él hizo por nosotros, por haber sido Él nuestro Salvador y porque nosotros como pecadores no teníamos otra alternativa. Amados hermanos, nos quedamos aquí para continuar con este estudio en la próxima clase. Por favor, se ponen de pie. Amado Dios, te damos gracias porque una vez más tú has sido maravilloso con nosotros al darnos esta enseñanza que nos ayuda a reafirmar nuestra fe, que nos ayuda, oh Dios, a solidificar nuestros fundamentos como cristianos, como hijos tuyos, como pueblo santo, que hemos creído firmemente en el sacrificio de tu amado Hijo, en la sangre derramada en la cruz del Calvario, mediante la cual nuestros pecados han sido limpiados. Señor amado, muchas gracias, Señor, porque así te plació que nosotros, tu pueblo, pudiésemos haber sido rescatados de la condenación, de la muerte y del infierno. Oramos pidiendo que continúes en las actividades de este día, bendiciendo todo paso a paso lo que vayamos haciendo. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Siéntense, hermanos.